Y vamos a intentar hablar un poco acerca del remanente. ¿Ok? El remanente. Es una de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cumpliendo las funciones que estamos haciendo los ancianos conjuntamente con el pastor, de poder estar hablando de cada una de ellas. Nos toca la creencia número 13, y es una creencia que, bueno, da muchos detalles en cuanto a lo que la Iglesia Adventista cree con ese detalle de ser una iglesia remanente. ¿Ok? Podemos ver que a través de las edades siempre ha habido un remanente. Lo podemos buscar en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9 o 9, versículo 6. Ahí encontramos que Dios llama a Noé y Noé no solamente a él, sino también a su familia, a sus 3 hijos, a Sem, Can y Jafet, y también llama a su esposa, las esposas de estos chicos, así que es un total más o menos de 8 personas. Un total de 8 personas que Dios llama como remanente para cumplir un trabajo durante un periodo de tiempo de 120 años, predicar y dar el mensaje, dar las emergencias que el pueblo necesitaba saber en ese tiempo. Y por eso después viene la destrucción de la tierra a través de agua, donde ellos cumplen esa fase, ¿ok? De ser un remanente. Podemos también verlo en el libro de Reyes, capítulo 19 en adelante, Reyes, eh, Primera de Reyes, capítulo 19, también vemos un remanente. Vemos que Elías se hace llamar como que si él fuese el único que quedara. Elías dice, pero mira, es que yo soy el único que quedo, no hay más nadie, todos los demás han sucedido diferentes situaciones, han pasado muchas cosas, muchos de ellos han muerto, pero Dios le dice de una cifra, de un número, ¿ok? ¿Cuántos son? Él le dice, hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado delante de Baal y cuyos labios ni siquiera lo han besado. ¿Ok? Y aquí hay otro número interesante de personas, otro número que, pues, Primera de Reyes 19 y 18, eh, que Elías entendía de que él era el único que quedaba, pero no es así. Y también lo vemos en Génesis. A veces pensamos en los 8 que estaban vivos, pero ¿quién fue el último, uno de los últimos que murió? Un poquito más antes de Génesis vamos a encontrar que muere Matusalén, de 969 años, que era uno de los descendientes de Noé. ¿Ok? Entonces muere Matusalén y después, más adelante, termina Dios de eh, tomar esa sentencia en cuanto a la raza humana. De igual manera, podemos ver que ha surgido un remanente. Ahora, cuando yo estudiaba, ¿no? Y podía ver y recordar de cosas que uno ha estudiado cuando era niño, joven, el remanente, cuál es la misión del remanente, dónde surge un remanente. Podía entender o quisiera explicar primeramente por qué debe haber un remanente. ¿Ok? ¿Por qué tiene que haber? ¿Por qué nos llamamos a la iglesia remanente? ¿Por qué decimos que nosotros los adventistas del séptimo día somos remanente? ¿De dónde salimos? Porque si es un remanente, en Juan vamos a entender que el remanente es un resto, algo que queda después de un total, una pequeña porción o un pequeño grupo. ¿Ok? Eso es un remanente. Entonces, ¿de dónde surge? ¿Cómo surgimos nosotros? Y es necesario entender entonces que Dios llamó a una iglesia. ¿Ok? Dios llamó a una iglesia para que cumpliera las misiones, exaltara la Biblia, hablara del sacrificio de Jesús, hablara del paso de Jesús en el santuario celestial, hablara de los mandamientos, hablara de todos esos aspectos en cuanto a los mandamientos de Dios que abarcan una gran cantidad de doctrinas, pero que ellos o esta iglesia dejó por un lado, lo tiró a tierra, no exaltó la Biblia, tampoco no exaltó a Cristo, sino que puso un hombre en vez de Cristo, puso a una mujer a interceder en vez de tomar en cuenta a Jesús que ha pasado de un lugar a otro y se hace de que esa mujer es la que intercede por el mundo entero delante de Dios. Así que entonces, viendo Dios todo lo que esta iglesia estaba creando y adoptando doctrinas, como dice Pedro, babilónicas, Dios tiene que llamar entonces a un remanente. ¿Ok? Y por eso Dios llama a una iglesia, sabiendo que sus mandamientos no estaban exaltados, no estaban siendo exaltados, sabiendo que Cristo no estaba siendo exaltado, el sacrificio de Jesús se estaba dejando a un lado, no se estaba tomando en cuenta el santuario, sino que ahora el ser humano es el que intercede y media, trabaja en cuanto a la salvación del hombre. Dios dice, no, es que no puede ser porque eso no está aquí.
Y como eso no está acá, pues entonces Dios tiene que llamar a una iglesia. Y por eso nos llama a nosotros para poder, ¿qué? ¿Qué cosa tenemos que hacer? ¿Cuál es la misión nuestra? ¿Ok? La misión nuestra es exaltar la Biblia, poder exaltar a Cristo, trabajar en cuanto a su sacrificio, el sacrificio de Jesús que no ha quedado solamente en la tierra, sino que ha pasado al cielo y que Jesús está cumpliendo unas funciones sacerdotales y sumos sacerdotales. Entonces, hay una gama de actividades que se hacen hoy día, aunque nosotros estamos en la tierra, lo que se hace con el pecado, lo que hace la persona cuando confiesa sus faltas, van al cielo y Jesús muestra sus heridas por él y Dios ve a Jesús en vez de vernos a nosotros. Eso es muy bonito, ¿ok? Esto es una clave para nosotros y por eso Dios nos llama. Y este remanente tiene que cumplir con unas funciones a medida que va pasando el tiempo. Porque se dio una fase de tiempo en la cual este sistema iba a dominar, ¿ok? ¿Cuál sería ese periodo de tiempo? Un periodo de tiempo bastante largo, lo hemos estudiado muchas veces, 1260 días o años. Se le dio a este sistema para que obrase, para que operase, para que hiciese sus funciones. Pero entonces Dios tiene que llamar a una mujer. Apocalipsis capítulo número 12. El remanente o nosotros tenemos que estudiar mucho Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. Son los libros, los capítulos que más te abarcan a ti como adventista, como conocedor de este mensaje, como persona que está predicando y exaltando a Jesús en este día y en este tiempo que nos ha tocado vivir en esta tierra. ¿Ok? Entonces, esos libros está hablando de una mujer. ¿Qué simboliza una mujer? Simboliza la iglesia. Pero entonces, en la lección de la semana pasada, podríamos ver que la iglesia tenía varias funciones. Una cosa es ella como mujer, una cosa es la iglesia como embarazada, otra cosa es la iglesia dando a luz un hijo, y otra cosa es cuando el dragón va a hacer guerra contra el resto. Ven ustedes cómo lo menciona Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, contra el resto de la descendencia de ella y da unas características. ¿Cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. ¿Y qué es la fe en Jesús? ¿Qué es la fe en Jesús? Apocalipsis 19:10. Busquen allí Apocalipsis 19:10. Es algo que se nos enseña y se nos debe de aprenderse de memoria. Apocalipsis 19:10. Y yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el don de profecía, ¿ok? Eso es la fe en Jesús. Eso es lo que encierra la iglesia remanente, porque la iglesia remanente se muestra y se da a conocer a través de un don profético que no tiene ninguna otra iglesia. Y esto es importante, que surge en nosotros, surge en la iglesia que no tiene ninguna otra. Aunque otras denominaciones puedan tener algunas cosas, algunos detalles en cuanto a cómo ellos han recibido su información, su mensaje y cómo lo dan, no es correcto. No es la forma como Dios hace las cosas, porque lo ha dejado marcado en su palabra. Y está allí y es una clave para nosotros, cómo exaltar eso. Entonces, sabiendo que la iglesia no podía cumplir esas funciones, el enemigo se fue a hacer guerra contra la mujer es la iglesia. Pero sabiendo que no podía hacer nada contra ella, estamos hablando de la iglesia del Antiguo Testamento, ¿ok? La mujer. Cuando viene a hablar ahora de la mujer encinta, ya viene hablando ahora de la iglesia del Nuevo Testamento. Da a luz un hijo varón, ¿ok? Y donde la tierra ayuda a esta mujer porque el enemigo ha echado agua y la tierra se agrieta, la tierra succiona el agua que simboliza muchedumbres, pueblos, naciones y lengua, donde se levantan en contra de la iglesia. ¿Y qué sucede entonces en ese remanente? Hay un remanente. Viene una herencia que se da a la iglesia para poder cumplir con esas funciones que la iglesia no estaba haciendo. ¿Ok? Que las otras iglesias no estaban haciendo. Entonces tiene que surgir esta iglesia como un remanente. ¿Han ustedes escuchado hablar del el remanente del remanente? Nunca.
Esto es algo que se escucha mucho hoy día, ¿no? Porque si somos la iglesia remanente, somos un pueblo remanente, pero no todo este pueblo terminará las funciones en la cual la misión que se ha otorgado. Por eso hay una misión. ¿Cuál es la misión? Apocalipsis 14, versículos 6 al 9. De allí está la misión. Apocalipsis 14, versículos 6 hasta 9. ¿Qué es la misión? Bueno, vamos a ver lo que está haciendo tu iglesia. Ahora, esto es importante para la gente que nos escucha, porque hay gente tal vez de otras religiones, otras denominaciones, que su iglesia dice que es remanente, que su iglesia dice que es la verdadera, o que su iglesia dice que está predicando como debe de hacerlo. Vamos a ver lo que dice acá. Y dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y aquí hay una clave o algo importante. ¿Qué mensaje se tiene que dar? Es un mensaje eterno. Ahora, cuando yo veía esto y analizaba, yo me preguntaba, ¿acaso que hay un mensaje que no es eterno? Porque estamos hablando de un mensaje eterno, pero que ese mensaje eterno tiene que ver con la salvación eterna mía. Sí, pero tiene que ver con la predicación del evangelio eterno. Sí, pero tiene que ver con que la gente que no acepte ese mensaje ni tome en cuenta esa amonestación se ha de perder también eternamente. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque estamos en una balanza. Hay una situación eterna que quiere Dios que el ser humano tome de ella, que pueda vivir eternamente, que no sufra de la segunda muerte, de la muerte eterna. Pero si hay un evangelio eterno, quiere decir que esta es una situación severa en cuanto a decidir por la eternidad de mi vida. Porque o acepto el evangelio eterno o acepto que voy a poder morir eternamente. Bien, y sigue diciendo el evangelio eterno para ser predicado en toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es una predicación universal. Por eso se maneja de esa manera. Juan lo presenta de esa manera. Nación, tribu, pueblo y lengua. Es a nivel mundial. ¿Sí? La predicación a nivel mundial. Y el mensaje del segundo ángel, diciendo a alta voz, teme a Dios y dale honra, porque a la hora de su juicio. Me gusta mucho este mensaje porque es otro mensaje que también tiene que hablar acerca de qué cosa, del juicio. La hora de su juicio es venida o traducido también se puede decir la hora de su juicio ha llegado, ¿ok? Ha empezado a gestionarse el juicio. Y esto es una amonestación para el ser humano, porque saber que hay un juicio, que se esté realizando un juicio, que se está investigando, y ustedes han leído del nanojuicio o del microjuicio que hizo Dios, ¿no? Dios llamó a Adán, Dios llamó a Eva y estaba también la serpiente. ¿Y qué le pregunta? A Adán y después qué le pregunta? A Eva y después qué dice? La serpiente. Jesús, o sea, Dios está haciendo un juicio. Y después que empieza la sentencia. Por cuanto tú obedeciste a la mujer, maldita será la tierra. Por cuanto tú obedeciste a la serpiente, con dolor de parto dará luz tu hijo. Con que tú hiciste esto, pues te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Se dan cuenta ustedes que hay una sentencia en ese juicio que Dios hizo? De igual manera hará un juicio. Y donde ese juicio se está ejecutando, ¿ok? Está actual. Es un juicio que empezó en una fecha importante para nosotros que tiene que ver mucho con Mateo 24, versículo 9, Mateo 24, 24, 24, Mateo 24 en adelante, todo lo que habla acerca de lo que pasaría al inicio del juicio y tres situaciones que se presentarían para empezar ese juicio. Interesante, ¿verdad? Cómo Dios marca todos los detalles desde cuándo iba a empezar el juicio, lo que pasaría y en qué situación estamos. ¿Y por quién empezaría el juicio? Pues por supuesto, empezó por los muertos, ¿ok? Empieza por los muertos. ¿Y quién fue el primer muerto? Y también está en Génesis. Y Caín mató a Abel. Entonces empieza por Abel, empieza ese juicio. Pero es necesario saber que otros o ustedes que están allí, hay mucha gente que no conoce del juicio. Porque eso ha hecho la Iglesia Universal decir que no hay juicio, sino que hay unas etapas en las cuales esa persona que ha cometido errores se puede salvar a través de, o esa persona que está en un lugar
se puede ir hacia el cielo o irse a otro sitio. Fíjense ustedes que la Biblia no lo representa de esa manera. La Biblia no habla de eso. Dice que hay un juicio investigador, un juicio que se realizará y se está realizando ahora en este momento. Ese juicio empezó en una fecha interesante, en una fecha que es importante para nosotros. ¿Qué fecha fue? El 22 de octubre de 1844. Ahí comenzó el juicio, porque habían señales que marcaban que empezarían el juicio, ¿ok? Habían señales que estaban marcando ese juicio. Bien, me gusta mucho que en este mensaje, ¿qué manda hacer? Adorar a aquel que hizo qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. ¿Quién hizo todas esas cosas? Dios. Vean ustedes que en este mensaje no está hablando de Dios creador de todas las cosas. Y cuando yo podía detallar cada una de esos aspectos que hizo el cielo, ¿qué es el cielo? Un espacio que hay un límite, ¿ok? Para la tierra. La tierra está en cuarentena. Podemos tener ese límite, el cielo. ¿Qué hizo el cielo? La tierra. ¿Qué es la tierra? Donde nosotros estamos. Y cosas que suceden en la tierra y en el mar. ¿Y qué dice más? El mar y las fuentes de las aguas. Y cuando yo leía esto, decía, tiene razón de ser el creador y de que nosotros tengamos que adorarle a Él porque Él es creador de todas estas cosas. Y vean ustedes lo clave de este mensaje. Porque después que Jesús empieza a hacer sus funciones sacerdotales en el santuario celestial, que pasa en 1844, comienza muchas teorías acerca de la creación, acerca de la evolución, acerca de los Big Bang, acerca de la creación del universo y de las edades que tiene la Tierra. Y hablamos de miles de millones de años, cuando en realidad no es así. Y vean ustedes que llevando un mensaje, aquí surge, o a partir de 1844, surgen muchas teorías, entre ellas la de un famoso que se llama Charles Darwin. ¿Por qué? Porque surge allí. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el enemigo hace el trabajo para engañar? Pero está allí. Dios es creador de todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Sigue adelante, por favor. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha dado de beber a todas las naciones el vino de furor de su fornicación. Hay una alerta aquí, ¿ok? Pero como hay una alerta, hay una salida de esta gente de Babilonia, porque está diciendo, va a caer, o ha caído, o es caída Babilonia. Ven ustedes que Pedro habla acerca de esto, de Babilonia, igual que Roma. Le da las mismas características. Babilonia para el tiempo de Jesús era Roma. Y se le llamaba de esa manera. De esa manera. Al poder romano en ese tiempo se decía que era Babilonia. ¿Y qué pasó allí? Dice que es necesario saber cuándo cae Roma. Y esto es clave para nosotros, porque cuando cae ella, surge un remanente. Empieza unas situaciones a nivel mundial y una persecución que termina en el año 1798, pero que ocurre una alerta, un llamado, porque Babilonia ha caído. Versículo 9. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y toma las señales en su frente y en su mano, 10. Este también beberá del vino en furor de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de la ira y será atormentado con fuego super. Pero ven ustedes que ahí hace un llamado, en el versículo 9. Versículo 9 hace un llamado. Y hay una alerta, hay un llamado. Si alguno adora. Y a mí me gusta este mensaje porque aquí se da como, vamos a ver cómo pueden decirlo, como un toque de trompeta, una alerta, una campana como las que suenan a veces cuando hay un incendio, clink, clink, clink a los bomberos, ¿ok? Si alguno adora, por eso está diciendo, salir de ella. ¿Qué hay que hacer para formar parte del remanente? Salir de ella y no adorarla a ella. Es clave. Si salimos de ella, muchos han salido.
De hecho, cuando yo pensaba en este pasaje y en el remanente que estamos hoy día y cómo de este remanente surgirá un remanente mucho más pequeño, ¿sí? Mucho más pequeño, que dará el mensaje del cuarto ángel, que lo podemos ver más adelante, pues ese remanente es que ha salido, sí, de la iglesia nuestra o de las demás iglesias, ¿eh? Que esto es clave. Podemos, y aquí me preguntaba, yo le preguntaba a Dios, ¿eso está sucediendo hoy? ¿La gente está escuchando un mensaje diferente y saliendo de ellos? Sí, está sucediendo hoy. Se está formando un gran remanente para cumplir la misión de Él. ¿Cuál es la misión? Pues que la tierra será alumbrada con qué cosa? Con la predicación del Evangelio. Eso está sucediendo delante de nuestros ojos. Gente está saliendo de diferentes religiones, de diferentes doctrinas. Gente que se cansa de escuchar a sus dirigentes que no tienen ese don profético ni ese trabajo en cuanto a las profecías bíblicas, que es nuestro mensaje talante, galopante en nuestra iglesia, y que ellos se quedan en decir, no, es que eso no puede ser o que eso pasará pero después del milenio, o que se toma en cuenta que eso ya pasó. Para nosotros no es así. Y esto es lo importante nuestro, que nosotros vivimos un evangelio que es real, que tenemos que hacer un llamado, que la gente tiene que salir para poder cumplir unas funciones. Me gusta mucho cuando Jesús dijo, yo tengo ovejas en otro redil. Me gusta mucho eso. Que escucharán qué cosa? La voz del pastor. Me gusta mucho eso como lo dice Jesús, porque Jesús lo está diciendo, escucharán tu voz, la de nosotros o la mía. Él no está diciendo eso. Aunque ángel o mensaje que se da, aparentemente la gente puede ver que hay un ángel volando. No es así literalmente. Es que tú y yo somos ángeles llevando un mensaje de prontitud y de amonestación a la tierra. Es un mensaje de alerta, es un mensaje en el cual estamos anunciando que está por terminar el juicio, que Jesús ya dejará de hacer sus funciones y que entonces no vendrá a buscar en la segunda vez, en la segunda venida de Jesús. Y ese mensaje es necesario darlo para que esta gente pueda escuchar ese mensaje y pueda decir entonces Jesús, escucharán la voz del pastor y vendrán a hacer ¿qué? Un solo redil. Me gusta mucho eso como le dice Jesús. ¿Será quién? Un solo redil, porque habrá que un solo redil y habrá un solo pastor. Me gusta mucho cómo Jesús cierra. Habrán un solo redil y un solo pastor. Me gusta mucho cuando Jesús dice, Padre, te pido por ellos que sean uno en mí. Me gusta mucho eso, porque yo soy uno en ti. Tú y yo somos uno, pero no lo digo para que ellos, para que tú sepas que tú y yo somos uno, sino para que ellos vean esta unidad que tenemos tú y yo, cómo pasamos tiempo juntos, para que ellos también pasen tiempo que conmigo. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Que Dios nos bendiga y nos ayude a terminar este gran mensaje, en este mensaje tan importante, y no tengamos miedo, ni nos preocupemos, hagamos el trabajo, porque la tierra será iluminada, la tierra será, eh, bueno, si será iluminada quiere decir que será en un momento oscuro en la tierra, será iluminada completamente para terminar la fase que nos corresponde a nosotros. Que Dios les bendiga.